Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la Escuela de Padres del programa Jornadas Escolares Complementarias. Queremos darle un saludo muy especial al alcalde Santiago Montoya y a la Secretaría de Educación que hacen posible como toda esta parte, a la doctora Daniela Macías. Este día vamos a tener otro encuentro. Vamos a hablar un tema muy importante que es por qué debo cuidar mi salud mental, ¿cierto? Yo creo que en las escuelas de padres anteriores hemos venido como hablando de este tema y es por todo el tema que los mismos padres han elegido en nuestro programa Jornadas Escolares Complementarias. Es importante tener muy en cuenta que debo de cuidar y priorizar mi salud mental, ¿cierto? Es una parte muy importante para que todos tengamos en cuenta debido de que este gran fenómeno que hemos estado viviendo también nos ha permitido como caer en cuenta de que en realidad la salud mental es importante para mí, para mi familia y para los que están a mi alrededor, ¿cierto? Hay veces debemos de empezar por nosotros mismos para poder compartir a la comunidad lo que está pasando y poderle compartir a los otros, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros conocidos, una muy buena salud mental. Pero debemos de empezar por nosotros mismos. A continuación les voy a mostrar un video que es importante y nos explica un poquito más a fondo nuestra salud mental. Y me encanta este título de Me cuido para cuidarte. Como les decía, todo empieza por nosotros. Es posible que no lo creas, pero tu salud mental es tan importante para tu bienestar general como para tu salud física. De hecho, tu salud mental puede afectar en gran medida cómo se siente tu cuerpo. Como cuidador, mantener tu salud mental es una de las cosas más importantes que puedes hacer por ti mismo. En este video veremos qué significa tener buena salud mental y te daremos algunos consejos sobre cómo cuidarla. La salud mental tiene que ver con cómo pensamos, sentimos y nos comportamos. Si tienes una buena salud mental, puedes ser productivo, sobrellevar el estrés y alcanzar tu máximo potencial. Es importante entender que tener un buen estado de salud mental no es solo no tener una enfermedad mental. De hecho, quienes padecen enfermedades mentales como depresión o ansiedad pueden tener excelentes prácticas de salud mental. Del mismo modo, puedes no padecer ninguna enfermedad mental y aún así no tener un buen estado de salud mental. Echemos un vistazo a algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de tener una buena salud mental. Primero, procura tener un estilo de vida saludable. Intenta dormir al menos 7 horas por día, tener una dieta saludable y balanceada y hacer ejercicio regularmente. Te sorprendería lo mucho que tu estilo de vida puede afectar tu salud mental. Después, tómate tiempo para relacionarte con otros. Aunque tus tareas de cuidador pueden hacer que tengas una agenda ocupada, date permiso para tomarte una noche libre de vez en cuando y juntarte con amigos o familiares. Incluso si no te puedes encontrar con ellos en persona, puedes hablar por teléfono o enviarles mensajes y mejorar tu estado de salud mental. También es buena idea tener a mano unas cuantas estrategias de manejo del estrés para cuando el peso de ser cuidador comience a cobrar su precio. Hay varios ejercicios de liberación del estrés que puedes hacer en unos minutos en cualquier lado, como respiración profunda o meditación contemplativa. No dudes en buscar apoyo, ya sea de alguien en quien confías, de un líder espiritual o de un terapeuta. A veces, por ser cuidador, puedes sentirte aislado y solo. Hay muchos grupos de autoayuda y de apoyo para cuidadores, tanto presenciales como en línea. Hablar con alguien que comprenda tu situación puede darte cierta perspectiva y es posible que logres un entendimiento valioso al escuchar las experiencias de otros. Si mantienes un buen estado de salud mental, será más fácil lidiar con los desafíos diarios que pueden sobrevenir con el cuidado. Dedícale unos pocos minutos al día a tu salud mental y te sentirás mejor. Lidiarás mejor con las cosas y podrás cuidar mejor. Asegúrate de suscribirte y de ver otros videos con más apoyo y recursos para cuidadores. Bueno, como vimos en el video, es demasiado importante cuidar nuestra salud mental
y a medida de que pasemos nuestras diapositivas les voy a ir explicando como un poquito más a fondo cómo hacer para cuidar esta salud mental y cómo debemos de empezar por un autocuidado. ¿Listo? Bueno, en nuestras diapositivas logramos hablar de varias formas de la salud mental, ¿cierto? Ya que es el tema que nos está competiendo el día como de hoy. Vamos a hablar de cómo usar nuestra mente, ya que es la mayor facilitadora para nuestra salud mental. Entonces, en la próxima diapositiva bueno, en esta diapositiva podríamos hablar si es normal sentir estas emociones, ¿cierto? Yo creo que en las escuelas de padres que vimos anteriormente o en las que participamos, los que lograron estar, hablamos mucho sobre qué son las emociones, hablamos de que estas emociones que aparecen en el cerebro de esta chica son emociones primarias que todos tenemos, con las cuales todos nacemos y que son totalmente normales sentirlas. Hay muchas personas que a veces nos preguntan a nosotros los psicólogos como Lizeth, ¿es normal hay veces sentir miedo? Totalmente. Pues es que nosotros incluso nacemos con estas emociones, es porque las necesitamos, ¿cierto? Y yo leyendo, investigando, me di cuenta que las emociones no son negativas ni positivas. Simplemente hay veces se comportan de forma negativa es por las reacciones o cómo reacciono yo frente a dicha emoción, ¿cierto? Pero el miedo totalmente puede ser muy beneficioso porque incluso me alerta de un peligro, de algo que va a pasar, ¿cierto? Hay veces debo de sentir miedo para no cometer cosas o no hacer cosas que de pronto luego uno diga como fue madre, no era de tal manera, ¿cierto? Entonces esas emociones son totalmente necesarias. La rabia aparece mucho cuando nos sentimos frustrados. Y yo creo que la frustración la hemos sentido todos. Y ahí aparece la rabia como esa impotencia, como fue madre, es que lo tenía que hacer o era de tal manera. Y entonces nos vamos desesperando y nos vamos acumulando como en nuestro cuerpo de esto que al final como explotamos es lo que es negativo o positivo de la emoción, ¿cierto? Porque muchas personas con rabia tienden a agredir, a dañar al otro, sea física, verbalmente, ¿cierto? Y otras personas lo que hacen es que saben respirar, saben alejarse de como de la situación o el contexto que en ese momento se esté viviendo, entonces esto beneficia como a esa emoción. Eh, Ahí vemos entonces las 5 emociones que son las emociones primarias: alegría, desagrado, tristeza, furia, miedo, ¿cierto? Entonces es muy normal sentirlas, como también es muy normal que en un solo día podamos experimentar todas las emociones. Es normal. Ay, es que yo a veces paso por todas las emociones. No se preocupen. Es muy normal que a veces pasemos por todas las emociones porque, porque somos seres humanos y porque las necesitamos. Y hay veces en un solo día, cuando pasamos por ellas, es porque vivimos un día tal vez un poco pesado, un día tal vez un poquito más atareado, con un montón de cosas en la cabeza, y eso nos permite. Pero lo importante de esto es cómo respondemos frente a esas emociones. ¿Listo? Bueno, si pasamos a la próxima diapositiva, entonces podemos observar que hay como una balanza, ¿cierto? Podemos observar que en esta balanza está nuestro corazón,
que sería como nuestra parte emocional o de emociones, sentimientos, y un cerebro que es como esa parte racional, esa parte que nos lleva a pensar qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿cierto? Entonces, autocuidado de mi salud mental. Entonces, en realidad estoy dando un autocuidado de mi salud mental. A mí me cuestiona mucho esta pregunta porque muchas personas, yo creo que la mayoría de nosotros, nunca nos han enseñado como ese autocuidado, ¿cierto? Sino que debemos respetar, debemos amar al otro, debemos tolerar a la otra persona, debemos ayudar al otro, ¿cierto? Pero tampoco nos han enseñado que todo debe empezar por nosotros mismos. Porque es que si nosotros no empezamos por nosotros a sanar, a alivianar, a querernos nosotros, a respetarnos, a valorarnos, a tener una autoimagen, ¿cierto? Entonces, ¿qué le podemos dar a la otra persona si nosotros no lo estamos haciendo con nosotros mismos? Entonces, esta frase es muy bonita, autocuidado, empezar por nosotros. Empezar, yo creo que es en esos momentos que hay veces nos quedamos solos o hay veces sacamos un tiempito para nosotros y es mirar qué nos hace falta, qué realmente es lo que queremos, qué realmente es lo que nos gusta, hacia dónde vamos, qué objetivos tenemos, eh, porque ahí cuando empezamos a conocernos, entonces podemos decir, mira, cuando yo tengo rabia, lo que hago es gritar, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que cuando tengo rabia empiezo a gritar y sé que me está ocasionando esa rabia, entonces puedo empezar a autoevaluarme, a tomar conciencia y a saber que cuando va a llegar esos momentos de rabia y que voy a empezar a gritar o a desesperarme, a estar descontrolado, entonces ahí puedo simplemente parar, alejarme de la situación, tomar aire, respirar unos minutos, alejarme. Hay veces yo creo que es más fácil alejarse unos minutos, unos segundos, lo que necesitemos y no dañar a la otra persona, porque hay veces las palabras o las acciones que hacemos no tienen reversa y ya una palabra lanzada no es algo que uno pueda recuperar o borrar en el otro, ¿cierto? Ya cuando la mandamos, así se fue. Y hay veces no queremos decir las cosas, pero inconscientemente estamos tan cargados que lanzamos un montón de cosas que tal vez no queríamos decir. Por eso hay veces hay que tener esa balanza que es la salud mental, ¿cierto? La salud mental nos habla, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que es tener en equilibrio o en una estabilidad tanto la parte física, la parte emocional y la parte social, ¿cierto? Hay veces es muy difícil porque unas hay veces están un poquito más abajo, otras más arriba, ¿cierto? Hay veces tenemos unos altibajos muy grandes, pero lo ideal es que podamos llegar a ese punto de equilibrio donde estas tres áreas de nuestra vida puedan estar como equilibradas y eso también lo logramos dándonos un autocuidado, un autoconocimiento, porque desde ahí parte todo, cómo vamos a entregar y cómo vamos a estar con el otro, qué podemos brindarle al otro. En la próxima diapositiva podemos observar que hay como unos tips o unas estrategias de cómo podemos cuidar o cómo podemos apoyar, aportar a esta salud mental. Listo. Entonces yo les voy a mencionar como algunas de las cuales están acá plasmadas. Y es que debemos cuidar nuestras horas de sueño. Hay veces decimos, no, incluso mira que lo decía hasta en el video. Y nosotros hay veces, no, yo me duermo a las 12, a la 1 y me levanto a las 6. O hay muchas personas que no, es que me quedé en los videojuegos hasta tal hora, ¿cierto? Hay veces con nuestros hijos se nos sale un poco de las manos, ¿cierto? Y hay veces nosotros incluso estamos dando ese ejemplo de no, nos acostamos a tal hora y nos tenemos que levantar súper temprano
o hay veces no recargamos ese sueño. Ese sueño es, ese sueño es muy importante tenerlo, y nuestro sueño debe ser mínimo de 6 horas, ¿cierto? De 6 a 8 horas diarias, para que nuestro cuerpo logre descansar, logre como recuperarse. Porque incluso hay veces cuando nos acostamos muy cansados o muy tarde y no tenemos ese sueño descansador o reparador, al otro día nos levantamos como el doble de cansados, como si no hubiéramos descansado, no hubiéramos recargado estas energías. Y es importante este sueño. Listo, otra de las eh, como estrategias que tenemos es hacer ejercicio. Es hacer algo que nos permita mover nuestro cuerpo, ¿cierto? Mucha gente le gusta entrenar, montar patines, montar cicla, ir a spinning, ir al gimnasio, a otros les gusta bailar, a otros les gusta hacer yoga, a otros rumba, zumba, ¿cierto? Hay infinidad de cosas ahora que podemos hacer como para ejercitar nuestro cuerpo. E incluso nos sirve salir a caminar. El que dice, ay, no, es que como que el ejercicio no es para mí, porque incluso tenemos muchas personas que no les gusta el ejercicio, ¿cierto? Pero al menos salir a caminar media horita, eso nos sirve para relajarnos, para distraernos, para airear nuestro cuerpo, ¿cierto? Que nuestro cuerpo también necesita como ese reposo, como esa libertad. Y qué más que cuando hacemos ejercicio soltamos un montón de endorfinas, que ahí también son una sustancia que produce nuestro cuerpo y es de bienestar. ¿Listo? Hay gente que le gusta meditar, ¿cierto? Orar, para no meternos como en si hay que orar, no. Puede meditar, puede buscar un espacio libre donde se sienta cómodo, ¿cierto? Pueda orar, pueda meditar, pueda encontrarse como con algo que uno crea y que pueda darle como esa recompensa o esa estabilidad que hay veces necesitamos, ¿cierto? También podemos hablar de una buena alimentación. La alimentación es demasiado importante. Hay veces pensamos que no y que como estamos, hay veces muchos jóvenes que dicen, no, es que las hamburguesas, que las papas, cierto, todo este contenido que nos venden de comida chatarra, como lo llama mucha gente, pero en realidad la buena alimentación tiene mucho que ver en nuestras emociones, en cómo reaccionemos frente a las otras personas, en cómo nos vaya o nos desempeñemos en el día a día. Una buena alimentación yo recomendaría que debe ser alta en frutas, verduras y proteínas, ¿cierto? El consumo de agua, todas estas cosas ayudan a nuestro cuerpo como a estar bien, a tener una buena como salud, ¿cierto? También debemos de organizar, pues yo lo pongo como en organizar tiempo, es como hay veces debemos, los que llegamos al trabajo o hasta los chicos, en el estudio les sirve un montón porque se pueden planear qué va a ser nuestro día, ¿cierto? Entonces, yo me voy a sentar en el comedor, en el escritorio, en mi lugar de estudio y voy a hacer una lista de las cosas que tengo que hacer en el día. Y siempre vamos a ir de lo más importante a lo que menos urgente es. Y cada que yo voy realizando algo, lo puedo ir chuleando, manejar mi tiempo en el trabajo también, ¿cierto? Porque muchas veces que estamos como sobrecargados de cosas, tenemos mucho que hacer, no sabemos por dónde empezar, hay veces ni siquiera entendemos qué priorizar, pero siempre va a haber algo más urgente que otra cosa. Entonces es ir organizando el tiempo para poder dar como un chulito como a cada cosa que tenemos que hacer en ese día. Entonces el tiempo lo podemos organizar. Eh, marcarnos objetivos. Marcarnos objetivos es esencial, sea a corto, mediano o largo plazo, porque el tener metas puestas en nuestra vida nos ayuda como fuente de motivación,
como que debemos de lograr algo, como que queremos luchar, queremos hacer cosas día a día para poder lograr esos objetivos, para poder lograr y llegar a esas metas. Y cuando tenemos metas, tenemos motivación, ¿cierto? Y esa motivación nos ayuda a estar estables, a estar animados, a estar enfocados en algo que puede ser muy importante para nosotros. Cuidar las relaciones personales e interpersonales, ¿cierto? Esto es demasiado importante y eso lo podemos lograr con una buena comunicación. Hay veces nuestras familias, nuestros amigos, con la comunidad, con las personas que estamos compartiendo día a día, es importante como entenderla, ¿cierto? Escucharla, saber qué le pasa, saber qué tiene, cómo podemos ayudarla, cómo podemos lograr colocarnos en los zapatos del otro para poder ayudarlo y poder como estar ahí, ¿cierto? Muchas veces no podemos hacer muchas cosas por las personas, pero al menos con escucharlas o estar ahí para ellas, yo sé que logramos un montón de cosas. Eh, Controlar las emociones, lo hablábamos incluso en la escuela de padres anterior, y esto tiene que ver mucho con la inteligencia emocional, ¿cierto? Que es aceptar que hay una emoción, es descubrir esa emoción, aceptarla y poderla expresar, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros aprendemos a distinguir nuestras emociones, aprendemos a aceptar que estas emociones existen, que son parte de nosotros, entonces logramos expresar esa emoción y la logramos expresar con el otro, con, como decía en el video, sea una persona cercana, sea un terapeuta, sea un psicólogo, sea alguien al cual nosotros tomamos como referente, con el cual podamos hablar, ¿cierto? Porque es muy importante a veces expresar y no decir, ay, no, es que, como decían muchas personas, los hombres no lloran o llorar es de débiles, es que tiene que ser fuerte, ¿cierto? Pero no, llorar es válido. Estar triste también. Tener miedo también. Es que somos seres humanos y todas estas emociones son totalmente válidas, pero debemos empezar a aceptarlas y saber cómo manejarlas para poder expresarlas, ¿cierto? Porque hay veces no saber expresar estas emociones son lo que hay veces no sabemos manejar, lo que nos desencadena algunos problemas. Entonces, si aprendo a manejarlas, puedo hablar de ellas, y el hablar de ellas o hacer esa catarsis, que es poder desahogarme, poder decir lo que estoy sintiendo, es lo que también me va a ayudar a tener esa buena salud mental y poder soltar o alivianar un poquito como el cuerpo y las cargas que hay veces tenemos. Eh, Compartir las preocupaciones también entraría acá como en saber expresar o contar nuestras emociones, ¿cierto? Es muy importante ser positivo. Hay veces hablamos con personas y es, ¿y cómo estás? Bien, ahí, normal, ¿cierto? Pero ¿qué tenés? ¿Qué te pasa? No, mira que las cosas se pueden solucionar, pues es como darle a ese otro, como esa palmadita en la espalda y decirle como si se puede, todo va a estar bien, vamos a mirar que hay soluciones, ¿cierto? Porque incluso yo creo que todo debe tener una solución o todo debe de tener una alternativa, y es más fácil cuando lo miramos con una mente positiva, porque si siempre estamos de una manera negativa, eso es lo que vamos a traer a nuestras vidas, cosas pesadas, cosas malucas. Incluso cuando hay veces somos de cierta manera que somos negativos o miramos a veces todo como negativo, pesado, triste, así se nos va convirtiendo nuestro día a día, negativo, pesado, mientras que si hay veces estamos mirando, por más difíciles veces que son las situaciones, uno ve gente que está con una sonrisa, o que está como sacándole, no, vamos con toda, hay solución, o miremos qué hay, ¿cierto? Mirándolo como siempre desde otro punto de vista, a esas personas les resulta más fácil las cosas. Entonces, la invitación es que también podamos ser
de manera positiva un apoyo para la otra persona. Bueno, si pasamos a la otra diapositiva, podemos ver otras estrategias que es permitirnos pedir ayuda, ¿cierto? Hay veces necesitamos ayuda. Nosotros no somos capaces solos de todo. Yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas vamos a necesitar de la otra persona. Y mira que ahora esto lo podemos ver mucho, por ejemplo, en nuestras familias, en nuestros hogares, con todo este tema de contingencia, que necesitamos a veces hablar con el otro, estar con el otro, ayudar a nuestros hijos a hacer las tareas, a tener un ambiente en familia más tranquilo, en inventarnos cosas dentro del hogar, actividades, estrategias, eh, para poder como solventar hay veces esos días de encierro, ¿cierto? Entonces yo creo que siempre vamos a necesitar de otra persona que nos pueda ayudar a alguna situación, porque yo creo que no todos no sabemos todo, ¿cierto? Hay veces necesitamos de alguien. Yo creo que esto nos pasa a muchos y es que a veces creemos que tenemos el control de todo y que nada se nos puede salir de las manos, ¿cierto? Y que si se nos sale de las manos, pues fue madre, somos los más malos o nos dañamos y en realidad no. Pues es que no hay nada que podamos tener en control. Hay que saber aprender a manejar o a controlar nuestras emociones, sí, pero nosotros hay veces no vamos a tener el control y es muy válido. Hay veces nos tenemos que equivocar, hay veces tenemos que fallar, hay veces tenemos que caer y de esas caídas yo creo que uno aprende un montón. Entonces es entender y podernos dar cuenta de que hay veces no tenemos el control y que tal vez todo lo que nosotros estamos haciendo como padres lo están viendo nuestros hijos, ¿cierto? Y de siempre yo he dicho que nosotros sabemos o debemos de entender que estamos dejando unas huellas que una personita más chiqui atrás está siguiendo. Porque total, los hijos son el vivo reflejo y ejemplo de lo que nosotros como padres estamos haciendo. Entonces hay veces es mirar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, de qué manera estamos actuando, porque hay otras personitas que vienen detrás siguiendo ese ejemplo. Entonces, y es muy válido también enseñarle a nuestros hijos que es normal si algo se sale de las manos, si es normal sentir estas emociones, si es normal equivocarnos, hay veces es normal perder, no siempre se puede ganar, ¿cierto? Bueno, es muy importante, incluso cuando estaba investigando sobre esta parte de cómo cuidamos también nuestra salud mental, cuando me hablaban o cuando yo leía sobre el consumo de alcohol u otras sustancias, ¿cierto? Hay veces el consumo de estas eh, spa nos alteran nuestro organismo, ¿cierto? Y al alterar nuestro organismo muchas veces desencadenan problemas de salud mental. Entonces yo creo que incluso debemos tener muy presente que en estos tiempos que estamos viviendo debemos ponerle a veces límites a ese consumo, que es normal que uno a veces se quiera tomar uno o dos tragos, sí es que es normal, ¿cierto? Y lo podemos hacer, pero siempre teniendo como ese manejo de las cosas que no se nos vayan a salir de las manos, porque estos son, son ocasionantes de muchos problemas que hay veces incurren en nuestras familias, ¿cierto? Entonces es tener eso muy presente. Muchas personas por lo que estamos viviendo del tiempo de contingencia, muchos que hemos estado encerrados mucho tiempo, que tenemos algún problema de salud mental e incluso otros que no.
se han estado automedicando. Y es muy importante tener en cuenta que la automedicación no es algo bueno porque puede dañar tanto nuestra parte mental como nuestra parte física, ¿cierto? Y ahí vendría todo lo que es nuestra salud mental. Como lo hablábamos ahorita, son 3 áreas: física, emocional y con nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces el automedicarnos no es algo que debamos de hacer. Es mejor acudir a un médico, ¿cierto? Pedir una cita o saber muy bien qué es lo que nos estamos tomando, porque hay veces lo que le sirve al vecino o lo que le sirvió a un familiar no nos puede servir a nosotros y ahí nos estaríamos haciendo un gran daño. Mucha gente por este tema que hay veces sufren de depresiones, de tristezas, ansiedad, la gente a veces trata de aislarse como para no ser un peso, porque no quieren ser carga para otra persona, pero no es buena idea. El aislarse hay veces empeora las situaciones. Yo creo que es más fácil saber expresar esas emociones y qué nos está pasando porque necesitamos de otra persona que esté pendiente, que nos ayude, que nos escuche. Entonces miren que todo va como en una línea, ¿cierto? De que sí necesitamos a otras personas para que estén con nosotros en esos momentos que nos sintamos mal o que no queramos o no encontremos esperanzas de algo, listo. Cuando pasamos a la otra diapositiva, hay algo muy importante y es qué puedo hacer. Entonces, ¿qué puedo hacer para lograr como estas estrategias y lograr como esa estabilidad o equilibrio, ¿cierto? Entonces hablamos eh, de una relajación, respiración profunda, y es buscar un lugar muy tranquilo. Es buscar este lugar tranquilo, los que pueden hacerlo como en la manga, donde haya como naturaleza, sería fantástico. Los que no contamos con como con este ambiente, lo podemos hacer incluso sobre nuestra cama o en un lugar de nuestra casa que sea como tranquilo. Y esa respiración profunda debe de ser muy consciente. Debemos hacer consciente esta respiración para poder lograr como entrar ese aire y sentir literal la respiración. Cuando respiramos, siempre se aconseja ponerse la manito debajo como del pecho, en la parte como de la boca del estómago y respirar. Durante 5 segundos, inhalar el aire, ¿cierto? Y respirarlo y lograr soltarlo. Pero cuando lo exhalemos, también contar 5 segundos que sea de forma lenta. Hacerlo tan consciente que a lo último vas a sentir cómo entra el aire a tu cuerpo y cómo sale. Esto nos ayuda mucho para controlar, para aliviar ese cuerpo o la mente cuando estamos muy cargados. La otra fuente que tenemos es la meditación o relajación. En esta relajación y meditación, lo que hablábamos ahorita era como conectarse con algo que uno crea, ¿cierto? Yo creo que a veces tenemos un ser supremo, los que creemos en Dios, pues oramos a Dios. Hay muchas personas que creen en la tierra, en el agua, ¿cierto? En esas, eh, la madre tierra o en la naturaleza, entonces también le oran y también es válido, ¿cierto? No, no estoy pues en contra de nada de esto. Hay otros que practican yoga, hay otros que meditan, ¿cierto? Y todo es muy válido si nos permite como estar tranquilos y encontrar como nuestra estabilidad. Entonces es sentarnos y poder lograr como unos minutos de paz, porque en realidad esto nos da como paz interior y nos ayuda a estar más estables y tranquilos. Y por último, tenemos una atención plena.
Cuando nosotros nos encontramos realizando estas estrategias o qué podemos hacer frente a lo otro, frente a esa estabilidad emocional, es que debemos fijar esa atención en algo, ¿cierto? Entonces es tener la atención plena de qué es lo que queremos, como hablamos ahorita de todos los autos, ¿cierto? De ese autoconocimiento. Entonces esa atención va a estar fijada en lo que queremos lograr, en esas emociones, ¿cierto? En tratar de controlar nuestras emociones. Y cuando tenemos esa atención en algo físico, entonces ya ahí podemos hacer nuestra parte de respiración, nuestra parte de meditación, y ahí vamos a tener la atención centrada o puesta en algo más práctico, más lógico, y ahí vamos a mirar qué más podemos hacer o cómo podemos hacer para lograr este control de todas nuestras emociones, de toda esa parte interna que tenemos, que hay veces necesita ayuda de nosotros, ¿cierto? Bueno, yo les quiero dar muchas gracias a todas las personas que se conectaron el día de hoy, a los que pudieron participar con nosotros. Es muy grato ver que personas se conectan y que está participando de temas tan importantes como es nuestra salud mental, ya que nos va a ayudar tanto a nosotros como a nuestra comunidad, ¿cierto? Y no dejarles antes la invitación a los que no se pudieron conectar que lo puedan ver para que puedan como estar como a pendientes o estar un poquito como más informados sobre qué hacer y cómo poder hacer como un control de estas emociones. Los esperamos en la próxima escuela de padres. Si conocen más gente la podemos invitar a la próxima, ya que vamos a estar siempre pendientes y dándoles como la mejor información de todos estos temas. Muchísimas gracias. Uh-huh.